Tercera parte. La obra de Cristo. La muerte de Cristo. El cristianismo es una religión de rescate. Declara que Dios ha tomado la iniciativa en Jesucristo para liberarnos de nuestros pecados. Este es el tema central de la Biblia. Le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Esto es muy cierto, y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Primera de Juan 4:14. Más específicamente, ya que el pecado tiene tres consecuencias principales, como hemos visto, la salvación incluye la liberación del ser humano de todas ellas. Por medio de Jesucristo, el Salvador, podemos ser traídos desde el exilio y reconciliados con Dios, podemos nacer de nuevo, recibir una nueva naturaleza y ser liberados de nuestra esclavitud moral, y podemos lograr que las viejas discordias sean reemplazadas por una hermandad de amor. Cristo hizo posible el primer aspecto de la salvación mediante el sufrimiento de su muerte, el segundo mediante el don del Espíritu Santo, y el tercero mediante la edificación de su Iglesia. El primer aspecto ocupará nuestra atención en este capítulo, el segundo y el tercero, en el siguiente. El apóstol Pablo describe su propia obra como el ministerio de la reconciliación y su evangelio como la palabra de reconciliación. 2 Corintios 5:18-19. Además, en el mismo pasaje aclara el origen de esa reconciliación. Dios dice es el autor y Cristo, el agente. Todo esto es la obra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. 5:18. Y otra vez. En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. 5:19. Todo lo que se logró por medio de la muerte de Jesús en la cruz tuvo su origen en la mente y el corazón del eterno Dios. Cualquier explicación de la muerte de Cristo y de la salvación del hombre que no haga justicia a este hecho, no es leal a la enseñanza de la Biblia. Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Lo que Dios planeó, Cristo lo efectuó por medio de su muerte, pues en Cristo quiso residir todo el poder divino, y por medio de Él Dios reconcilió a todo el universo ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Colosenses 1:19-20. En Romanos 5:11 Pablo dice que la reconciliación es algo que hemos recibido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No la hemos logrado por nuestro propio esfuerzo, la hemos recibido de Él como una dádiva. El pecado produce separación, la crucifixión de Cristo realiza la reconciliación. El pecado engendra enemistad, la cruz trae paz. El pecado abre el abismo entre el hombre y Dios, la cruz es un puente sobre ese abismo. El pecado rompe la comunicación, la cruz la restaura. Para expresar la misma verdad en otras palabras, podemos afirmar con el apóstol Pablo en su carta a los Romanos que el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Pero, ¿por qué fue la cruz necesaria para nuestra salvación? ¿Es realmente algo vital para la fe cristiana? ¿Para qué sirvió exactamente? La centralidad y el significado de la cruz son los temas que debemos considerar a continuación. La centralidad de la cruz. A fin de entender que la muerte de Jesús como un sacrificio por el pecado está en el meollo mismo del mensaje bíblico, en primer lugar debemos examinar el Antiguo Testamento. Y desde el principio la religión del Antiguo Testamento incluyó sacrificios. Desde que Abel ofreció ovejas de su rebaño y Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4. Los adoradores de Jehová ofrecían a sus sacrificios. Mucho antes de las leyes levíticas de Moisés, se levantaban altares, se sacrificaban animales y se derramaba sangre. Pero después de la ratificación del pacto entre Dios y su pueblo en el monte Sinaí, en los días de Moisés, lo que había sido fortuito quedó regularizado por ordenanzas divinas.
Los grandes profetas de los siglos 8 y 7 antes de nuestra era protestaron contra el formalismo y la inmoralidad de los adoradores, pero el sistema de sacrificios continuó sin interrupción hasta la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Todo judío estaba familiarizado con el ritual pertinente a las ofrendas quemadas u holocaustos, a las ofrendas expiatorias, y a sus respectivas ofrendas de libaciones, lo mismo que con las ocasiones especiales, y diarias, semanales, mensuales o anuales, cuando tenían que ser presentadas. Ningún judío podía dejar de aprender las lecciones fundamentales de todo este proceso educativo. Pues es la sangre que paga el rescate por la vida, Levítico 17:11, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, Hebreos 9:22. Los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraron el sacrificio de Cristo en un símbolo visible, los profetas y salmistas lo predijeron en palabras. Podemos ver a Cristo en la perseguida pero inocente víctima descrita en ciertos salmos que posteriormente se aplicarían a Jesús. Podemos descubrirle en el pastor de Zacarías que es herido y cuyas ovejas son desparramadas, Zacarías 13:7. Marcos 14:27, y en el príncipe o ungido que es cortado, según la profecía de Daniel 9:25 al 26. Podemos verlo sobre todo en la noble figura que aparece en los cánticos del siervo hacia el final de la profecía de Isaías, capítulo 53. El siervo sufriente de Jehová, el despreciado hombre de dolores que es herido por las transgresiones de los demás y, conducido como cordero al matadero, lleva sobre sí el pecado de muchos. En verdad, estaba escrito que el Cristo tenía que morir, Lucas 9:22, 24, 26. Cuando Jesús vino, supo muy bien cuál era su destino. Reconoció que las escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de él y que las grandes expectativas predichas por ellas tendrían su cumplimiento en él. Esto es claro especialmente con referencia a sus futuros sufrimientos. El cambio de rumbo en su ministerio se efectuó en Cesarea de Filipo cuando, a raíz de la confesión de Simón Pedro de que Jesús era el Mesías prometido, éste comenzó a enseñar que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho, Marcos 8:31. Tendría apunta al sentimiento de apremio que las Escrituras imprimen en él como revelación de la voluntad del Padre y se repite continuamente en su enseñanza. Sabía que tendría que ser probado por un bautismo y se sintió constreñido hasta que lo cumplió, Lucas 12:50. Siguió avanzando firme y fijamente hacia lo que él llamó su hora y aunque en el relato de los Evangelios se dice varias veces que ésta no había llegado todavía, refiriéndose a ella, poco antes de su arresto y con los ojos puestos en la cruz, pudo decir Padre, la hora ha llegado Juan 17:1. La perspectiva de la prueba con la que tenía que enfrentarse lo llenó de terribles presagios. Siento en este momento una angustia terrible. Diré Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido Padre, glorifica tu nombre Juan 12:27 al 28. Cuando por fin llegó la hora de su arresto, Simón sacó la espada para protegerlo cortando la oreja del asistente del sumo sacerdote, Jesús lo recriminó diciéndole: vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Juan 18:11. Según Mateo, Jesús agregó: ¿no sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y él me mandaría ahora mismo más de 2 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que dicen que debe suceder así? Mateo 26:53 al 54. Los autores del Nuevo Testamento reconocen plenamente la suprema importancia de la cruz, en conformidad con las predicciones del Antiguo Testamento y la enseñanza de Jesús. Los autores de los 4 evangelios dedican a la última semana y a la muerte de Cristo un espacio que no guarda proporción con el que dedican al resto de su vida y ministerio. 2/5 del Evangelio de Mateo, 3/5 del de Marcos, 1/3 del de Lucas y casi la mitad del de Juan, están dedicados a narrar los eventos que acaecieron entre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su ascensión en el cielo. El hecho es especialmente notable en el Evangelio de Juan, cuyo escrito ha sido dividido a veces en 2 mitades iguales denominadas el libro de las señales y el libro de la pasión. Lo que se da a entender en los Evangelios, lo dicen explícitamente las epístolas, especialmente las del apóstol Pablo. Nunca se cansa de recordar la cruz a sus lectores. Tiene un sentimiento de gratitud muy vívido hacia el Salvador que murió por él.
El Hijo de Dios escribe: me amó y se entregó a la muerte por mí. Gálatas 2:20. Y añade: en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. A los corintios, en peligro de verse envueltos en la sutileza de la filosofía griega, el apóstol escribe: los judíos quieren ver señales milagrosas, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:22-24. Esto es en efecto lo que Pablo predicó al llegar por primera vez a Corinto procedente de Atenas, en su segundo viaje misionero. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y, más estrictamente, de Jesucristo crucificado. 2:2. Y otra vez, en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras 15:3. En el resto del Nuevo Testamento se encuentra el mismo énfasis en la cruz. Más adelante veremos lo que el apóstol Pedro escribió al respecto. En la carta a los Hebreos se afirma inequívocamente que el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Hebreos 9:26. Cuando llegamos al misterioso y maravilloso Apocalipsis, captamos un destello del Jesús glorificado en el cielo, no solo como el león de la tribu de Judá. 5:5, sino como un cordero, de pie, pero se veía que había sido sacrificado. 5:6, y oímos las innumerables multitudes de santos y ángeles que le alaban y dicen: el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 5:12. En conclusión, desde los primeros capítulos del Génesis hasta los últimos del Apocalipsis es posible rastrear lo que algunos escritores han llamado un hilo escarlata. Es, en efecto, como el hilo de Teseo que nos permite encontrar el camino en el laberinto de las Escrituras. Y la Iglesia reconoce lo que la Biblia enseña sobre la centralidad de la cruz. Muchas iglesias nos hacen la señal de la cruz en el momento del bautizo y erigen una cruz sobre nuestra sepultura cuando morimos. Muchos templos cristianos han sido construidos en forma de cruz y muchos cristianos usan una cruz en la solapa, en la cadena del reloj, en el collar o gargantilla. Nada de esto es accidental. La cruz es el símbolo de nuestra fe. La señal que se dice que el emperador Constantino el Grande vio en el cielo, nosotros podemos verla en la Biblia. Sin la cruz no hay cristianismo. ¿Por qué? ¿Qué significa la cruz? El significado de la cruz. No puedo comenzar a explicar el significado de la muerte de Cristo sin antes confesar que mucho sigue siendo un misterio. Los cristianos creen que la cruz es el acontecimiento central de la historia. No es de extrañar, entonces, que nuestra propia mente no pueda abarcar todo su significado. Algún día el velo será descorrido y todos los jeroglíficos quedarán resueltos. Veremos a Cristo tal cual es, y le adoraremos por toda la eternidad por lo que Él hizo por nosotros. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre. A mi. Primera de Corintios 13:12. Así se expresó el gran apóstol Pablo. Pese a su gran intelecto y sus muchas revelaciones. Si Él lo dijo, con cuánta más razón debemos decirlo nosotros. Me limitaré a lo que Simón Pedro escribió acerca de la muerte de Jesús en su primera carta. Uso sus escritos a propósito. Sugiero 3 razones para ello. La primera razón es que Pedro era miembro de ese círculo de apóstoles que se relacionaron más íntimamente con Jesús. Pedro, Santiago y Juan formaban un trío que disfrutaba de un compañerismo más estrecho con él, más que el resto de los 12. Así pues Pedro estaba en excelentes condiciones para captar lo que Cristo pensó y enseñó acerca de su muerte. En efecto, en su primera carta encontramos varios claros recuerdos de la enseñanza de su maestro. En segundo lugar, apelo a Pedro con confianza porque al principio se resistió a aceptar la necesidad de los sufrimientos de Cristo. Había sido el primero en reconocer la singularidad de la persona de Cristo, pero también fue el primero en negar la necesidad de su muerte. Habiendo declarado,
Tú eres el Mesías, enseguida exclamó con vehemencia, Dios no lo quiera, Señor, cuando Jesús comenzó a enseñar que el Cristo debía sufrir, Mateo 16:22. Durante todo el resto del ministerio de Jesús, Pedro mantuvo su empecinada hostilidad a la idea de ver un Cristo que tendría que morir. Trató de defenderlo en el jardín, y cuando el arresto ya era un hecho consumado, le siguió de lejos. En medio de la desilusión que lo embargaba, lo negó 3 veces en el patio del pontífice, y las lágrimas que derramó fueron no solo de remordimiento sino de desesperación. Solo después de la resurrección, cuando Jesús enseñó a los apóstoles que según las Escrituras el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de ser glorificado, Simón Pedro comenzó por fin a entender y a creer. En el correr de pocas semanas se aferró tan firmemente a esa verdad, que pudo hablar a las multitudes redimidas en el atrio del templo de Jerusalén y decirles que Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Hechos 3:18. Su primera carta contiene varias referencias a los sufrimientos y gloria de Cristo, primera de Pedro 4:13. Es posible que nosotros también vacilemos en admitir la necesidad de la cruz y seamos lerdos para profundizar en su significado, pero si alguien puede persuadirnos y enseñarnos, es Simón Pedro. En tercer lugar, las referencias a la cruz en la primera carta de Pedro son colaterales. Si el apóstol se hubiera propuesto argumentar deliberadamente para mostrar que la muerte de Jesús fue indispensable, podríamos sospechar de que fuera tendencioso. Pero sus alusiones son más bien éticas que doctrinales. Simplemente insta a sus lectores a vivir una vida cristiana consecuentemente y a soportar sus sufrimientos pacientemente y menciona la cruz para su inspiración y ejemplo. Cristo murió como nuestro ejemplo. El telón de fondo de esta carta es la persecución. La hostilidad del emperador Nerón hacia la iglesia cristiana era reconocida y el corazón de muchos cristianos desfallecía de temor. Ya habían ocurrido esporádicos y violentos ataques. Parecía que lo peor estaba todavía por venir. El consejo de Pedro es directo, primera de Pedro 2:18-25. Si los esclavos cristianos son maltratados, deben asegurarse de que lo que reciben no sea el castigo que merecen. No es ningún crédito recibir azotes por haber hecho mal. Más bien deben sufrir por causa de la justicia y recibir el reproche en nombre de Cristo. No deben ofrecer resistencia, y menos desquitarse. Deben someterse. El sobrellevar sufrimientos injustos pacientemente cuenta con la aprobación de Dios. Y de inmediato la mente de Pedro vuela a la cruz. El sufrimiento inmerecido parte de la vocación cristiana, afirma ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. 2:21. Él no hizo pecado y no hubo engaño en su boca. Sin embargo, cuando lo insultaban, no respondía con injurias, cuando padecía, no amenazaba. Simplemente se encomendó, como parece sugerir una mejor lectura del texto, encomendó a sus atormentadores, al justo juez de toda la humanidad. Cristo nos dejó un ejemplo. El término griego que Pedro usa y que aparece únicamente aquí en el Nuevo Testamento, denota el cuaderno del maestro, el alfabeto perfecto que sirve como modelo para el alumno que está aprendiendo a escribir. Así, si deseamos dominar el ABC del amor cristiano, debemos trazar nuestra vida según el modelo de Jesús. Tenemos que seguir sus pisadas. Este verbo es tanto o más elocuente por cuanto procede de la pluma de Pedro. Este se había jactado de que seguiría a Jesús a la prisión y a la muerte, pero al llegar el momento de hacerlo, lo siguió de lejos. Marcos 14:54. Recién a orillas del mar de Galilea Jesús renovó a Pedro su llamado y comisión para la cual empleó sus tan familiares palabras, tú sígueme Juan 21:22. En su primera carta Pedro urge a sus lectores a unirse a la obra que él está esforzándose por seguir más ardientemente los pasos de su maestro. El desafío de la cruz es tan incómodo en el siglo XX como lo fue en el siglo I, y tiene tanta pertinencia hoy como lo tuvo entonces. Tal vez nada sea tan opuesto a nuestro instinto natural como este mandamiento de no resistir sino soportar el sufrimiento injusto y vencer el mal con el bien. Pero la cruz nos llama a aceptar la injuria, a amar a nuestros enemigos, y a dejar el problema con Dios. Sin embargo, la muerte de Jesús es más que un mero ejemplo inspirador. Si fuera esto solamente, una buena parte de los relatos de los evangelios serían inexplicables.
Por ejemplo, ahí están esas extrañas afirmaciones de Jesús de que haría su vida en rescate por muchos, Marcos 11:45, y derramaría su sangre, que él llamaba sangre del pacto, para perdón de sus pecados, Mateo 26:28. En un ejemplo no hay redención. Un modelo no puede asegurar nuestro perdón. Además, porque se sintió tan oprimido por presagios terribles y angustiosos, a medida que se aproximaba a la cruz. ¿Cómo explicar la inmensa agonía del jardín de Getsemaní, sus lágrimas, su clamor y su sudor de sangre? Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Otra vez, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Mateo 26:39-42. ¿Fue el trago amargo ante el cual retrocedió el símbolo de la muerte por crucifixión? ¿Tuvo entonces miedo del dolor y la muerte? Si es así, su ejemplo puede haber sido de sumisión y paciencia, pero de ninguna manera de coraje. Platón nos dice que Sócrates bebió la copa de cicuta en la cárcel de Atenas, de buena gana y alegremente. ¿Fue Sócrates más valiente que Jesús? ¿O es que aquellas dos copas contenían venenos diferentes? ¿Y qué significado tuvieron las densas tinieblas que cubrieron la tierra, el grito de desamparo y la partición del velo del templo de Jerusalén de arriba abajo? Todas estas cosas carecen de significado si Jesús murió solo para darnos un ejemplo. En efecto, algunas de ellas parecen hacer que su ejemplo sea menos digno de emulación. Si la muerte de Cristo fuese solo un ejemplo, una buena parte de los evangelios permanecería como algo misterioso. Además, nuestra necesidad humana quedaría insatisfecha. No necesitamos un ejemplo solamente, necesitamos un Salvador. Un ejemplo podría excitar la imaginación, avivar el idealismo y fortalecer la resolución, pero no limpiar la mancha de nuestro pasado, dar paz a la conciencia atribulada y reconciliarnos con Dios. De todos modos, los apóstoles no dejan lugar a dudas al respecto, sino que siempre asocian la venida y muerte de Cristo con nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Primera de Corintios 15:3 Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Primera de Pedro 3:18 Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados. Primera de Juan 3:5 Aquí tenemos a los tres grandes escritores apostólicos del Nuevo Testamento, vinculando únicamente la muerte de Cristo con nuestros pecados. Cristo murió como portador de nuestros pecados. La frase que Pedro usa en su carta 2:24 para describir la relación entre la muerte de Cristo y nuestros pecados es esta: Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. La expresión llevar el pecado tiene para nosotros un sonido extraño y para entenderla tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento. La idea aparece con mayor frecuencia en Levítico y Números, donde muchas veces se habla del que infringe una de las leyes reveladas de Dios, y se dice que Él llevará su pecado, Levítico 5:1. Así, por ejemplo, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran, Números 18:22. Y otra vez, finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer es culpable, y llevará su pecado, Levítico 5:17, la expresión solo puede significar una cosa: llevar el pecado es sufrir las consecuencias del pecado propio, es soportar la sanción. Pero a veces se da la idea de que otra persona puede asumir la responsabilidad por el pecador. En el capítulo 30 en Números, que trata de la validez de los votos o juramentos, Moisés explica que el voto del marido o de la viuda debe permanecer. Sin embargo, el voto de una joven soltera o de una mujer casada tiene que ser validado por el padre o el marido, respectivamente. Si en el día en que el marido oye el voto de su mujer, no lo invalida, y más tarde se demuestra que era una tontería, se dice que él llevará el pecado de ella 30:15. Hacia el final del libro de Lamentaciones aparece otro ejemplo, en el cual, después de la destrucción de Jerusalén, los israelitas exclaman: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo 5:7. Aquellos sacrificios de la legislación mosaica que hoy suenan un tanto extraños ilustran también la posibilidad de que otra persona acepte la responsabilidad y lleve las consecuencias de nuestros pecados. De la ofrenda por el pecado se decía que Dios la había dado a fin de llevar la iniquidad de la congregación,
para que sean reconciliados delante de Jehová. Levítico 10:17. Asimismo, en el día de la expiación, Aarón debía colocar las manos sobre la cabeza del macho cabrío, acto en el cual él y su pueblo se identificaban en el animal, y entonces tenía que confesar los pecados de la nación, transfiriéndolos simbólicamente al macho cabrío que era arrojado al desierto. Luego leemos que el macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a una tierra inhabitada. Levítico 16:22. Esto muestra que, llevar el pecado de otro significa transformarse en su sustituto, sufrir el castigo de su pecado en su lugar. A pesar de esta sorprendente provisión temporaria, la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados, como afirma el autor de la carta de los Hebreos 10:4. Por eso en el más largo de los cánticos del siervo, en Isaías 53, el inocente que sufre, que anticipa a Cristo, es descrito con toda intención en términos de un sacrificio. Es llevado, como cordero al matadero, no solo porque ni siquiera abrió la boca, sino también porque el Señor cargó sobre la maldad de todos nosotros, de tal manera que se entregó en sacrificio por el pecado. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, pero Él también como oveja fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Ahora bien, todo este lenguaje, que con tanta claridad apunta a una sustitución al describir al siervo traspasado a causa de nuestra rebeldía, es resumido en este capítulo en las dos frases que ya hemos visto en Levítico: Él cargaba con nuestros sufrimientos y cargó con los pecados de muchos cuando al fin llegó Jesucristo, después de siglos de preparación. Juan el Bautista lo saludó públicamente con estas palabras extraordinarias: miren, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Asimismo, cuando más tarde se escribieron los libros del Nuevo Testamento, sus autores no tuvieron dificultad en reconocer la muerte de Jesús como un sacrificio final en el cual todos los sacrificios del Antiguo Testamento alcanzaron su cumplimiento final. Esta verdad es una parte importante del mensaje de la carta a los Hebreos. Los antiguos sacrificios eran de toros y cabritos, Cristo se ofreció a sí mismo. Los antiguos sacrificios tenían que repetirse indefinidamente. Cristo murió una vez para siempre. Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Esta última frase nos lleva de nuevo a la expresión de Pedro cuando dice que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 2:24. El Hijo de Dios se identificó con los pecados de los hombres. No se contentó con asumir nuestra naturaleza, también tomó sobre sí nuestra iniquidad. No solo se hizo hombre, en el vientre de María, fue hecho pecado en la cruz del Calvario. Estas palabras finales son del apóstol Pablo. Se encuentran entre las expresiones más sorprendentes de toda la enseñanza bíblica sobre la expiación. Pero no podemos escaparnos de su significado. En los versículos anteriores, en 2 de Corintios 5, Pablo ha afirmado que Dios rehusó imputarnos nuestros pecados, o tomarlos en cuenta contra nosotros. En otras palabras, en su amor por nosotros, un amor que no merecemos, Dios no quiso hacernos responsables por nuestros pecados. No quiso que se dijera de nosotros como de tantas personas en tiempos del Antiguo Testamento: ellos llevarán su iniquidad. ¿Qué hizo, entonces? Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. 2 de Corintios 5:21. Cristo no tuvo pecados propios, en la cruz fue hecho pecado con nuestros pecados. Cuando contemplamos la cruz comenzamos a entender las terribles implicaciones de estas palabras. Al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Marcos 15:33, hasta que Jesús murió. La oscuridad estuvo acompañada por el silencio. Ningún ojo podía ver y ningún labio describir la agonía de alma que soportó el Inmaculado Cordero de Dios. Los pecados acumulados de toda la historia humana fueron colocados sobre él. Los cargó voluntariamente en su propio cuerpo. Los hizo suyos. Asumió toda la responsabilidad por ellos. Y entonces, en el marco de desamparo espiritual, de angustia y desolación, de sus labios surgió un gemido desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Era una cita del primer versículo del Salmo 22.
Posiblemente Jesús había estado meditando, mientras agonizaba, sobre esta descripción de los sufrimientos y la gloria del Cristo. Pero, ¿por qué él citó este versículo? ¿Por qué no citó uno de los versículos de triunfo que figuraban al final del mismo salmo? ¿Por qué no tomó, por ejemplo, el versículo 23 ustedes, los que honran al Señor, alábenlo, o el 28 el Señor es el Rey? Hemos de creer que fue un grito de debilidad, desesperación humana, o que el Hijo de Dios estaba imaginando cosas que no existían. No, a estas palabras hay que darles el peso que tienen. Jesús citó este versículo de las Escrituras, como citó otros, porque entendió que se estaba cumpliendo en él. Estaba llevando sobre sí nuestros pecados. Y Dios, que es demasiado puro para consentir el mal y no puede contemplar con agrado la iniquidad, Habacuc 1:13, escondió de él su rostro. Nuestros pecados se interpusieron entre el Padre y el Hijo. El Señor Jesucristo, que estaba eternamente con el Padre, y gozó de comunión ininterrumpida con él durante su vida en la tierra, fue abandonado momentáneamente. Nuestros pecados enviaron a Cristo al infierno. Él saboreó el tormento del alma separada de Dios. Al llevar nuestros pecados, murió nuestra propia muerte. Soportó en nuestro lugar el castigo de la separación de Dios que nuestros pecados merecían. Luego, de pronto, emergiendo de una espantosa oscuridad, gritó triunfante, todo está cumplido, Juan 19:30, y luego, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23:46. Y así murió. La obra que había venido a realizar estaba terminada. Los pecados del mundo habían sido llevados. La reconciliación con Dios estaba así al alcance de todos los que confiaran en Él como su Salvador personal y lo recibieran como tal. Inmediatamente, como para demostrar públicamente esta verdad, la invisible mano de Dios rasgó el velo del templo de Jerusalén y lo echó a un lado. Ya no hacía falta. El camino a la presencia santa de Dios ya no estaba cerrado. Cristo había abierto las puertas del cielo para todos los creyentes. Y 36 horas después fue levantado de la tumba para demostrar que no había muerto en vano. Este relato, sencillo y maravilloso, de la manera que el Hijo de Dios llevó nuestros pecados, no goza de popularidad hoy día. Se dice que el hecho de que Él llevara nuestros pecados y sufriera nuestro castigo es inmoral, indigno o injusto. Y, por supuesto, se lo puede tomar como una farsa. No estamos sugiriendo que no nos queda nada por hacer. Naturalmente, tenemos que volver al pastor y obispo de nuestras almas. 1 de Pedro 2:25, muriendo en cuanto a los pecados y viviendo una vida de rectitud, como Pedro afirma. Sobre todo no podemos olvidar que todo esto es la obra de Dios y procede de su misericordia inimaginable. No debemos imaginar que Jesucristo es un tercero que arrebata nuestra salvación de la mano de un Dios que no quiere salvar. No. La iniciativa fue del mismo Dios. En Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. 2 de Corintios 5:19. No puedo explicar cómo Dios pudo estar en Cristo al mismo tiempo que hizo a Cristo pecado por nosotros, pero el mismo apóstol afirma estas dos verdades en el mismo párrafo. Debemos aceptar esta paradoja junto con esa otra, igualmente desconcertante, de que Jesús de Nazaret es hombre y Dios y sin embargo, una sola persona. Si existe una paradoja en su persona, no hemos de sorprendernos que la haya también en su obra. Pero aunque no podamos resolver la paradoja ni sondear el misterio, debemos aceptar la declaración directa de Cristo y sus apóstoles, de que Él llevó nuestros pecados en nuestro lugar. Que esto es lo que Pedro quiso decir, es evidente en base a 3 considerandos. Primero, afirma que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24, la cruz. No hay lugar a dudas de que usa la palabra deliberadamente, tal como lo hizo en sus primeros sermones registrados en Hechos, como por ejemplo cuando dijo, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Hechos 5:30, en un madero. Sus oyentes judíos no habrán tenido dificultad en comprender la alusión del orador a Deuteronomio 21:23 dice, maldito por Dios es el colgado. El hecho de que Jesús terminara su vida colgado en un madero, puesto que para los judíos el ser clavado a una cruz equivalía a ser colgado en un madero, significó que estaba bajo la maldición divina. Lejos de repudiar esta idea, los apóstoles la aceptaron.
Pablo la explica en Gálatas 3:10, cuando dice que en Deuteronomio está escrito, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pero Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero 3:13. El significado de estos versículos en su contexto es claro e ineludible, la justa maldición contra los transgresores, a causa de su quebrantamiento de la ley, fue transferida a Jesús sobre la cruz. Él nos libró de la maldición tomándola sobre sí mismo cuando murió. Segundo, este pasaje de la primera carta de Pedro contiene por lo menos 5 reminiscencias verbales de Isaías 53. Primera de Pedro 2, Isaías 53. Primera de Pedro 2, versículo 22. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, fue ultrajado. Versículo 24, él mismo llevó nuestros pecados. Por sus heridas fuimos curados. Versículo 25, erais como ovejas descarriadas. Isaías 53. Versículo 9. Él nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Versículo 3. Fue despreciado y desechado por los hombres. Versículo 12. Él llevó el pecado de muchos. Versículo 5. Por sus llagas fuimos curados. Versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas. Ya hemos visto que el capítulo 53 de Isaías pinta a un sufriente inocente que el herido por las transgresiones de otros y ofrece su vida en sacrificio por ellos. Está fuera de toda duda que Jesús mismo interpretó su misión y muerte a la luz de este capítulo. Y que sus seguidores hicieron lo mismo. Así, por ejemplo, cuando el eunuco etíope preguntó al evangelista Felipe a quién se refería el profeta en este capítulo que él estaba leyendo mientras viajaba en su carroza, Felipe inmediatamente le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Hechos 8:35. Tercero, Pedro se refiere otras veces a la cruz en la misma carta, las cuales confirman nuestra interpretación de sus palabras en el capítulo 2. Describe a sus lectores como rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha 1:19, y rociados con la sangre de Jesucristo 1:2. Ambas expresiones aluden al sacrificio pascual original de la época del Éxodo. En esa oportunidad cada familia israelita tomó un cordero, lo mató, y con su sangre roció los dinteles y puertas laterales de su casa. Solo así estuvieron a salvo del juicio de Dios y escaparon de la esclavitud egipcia. Libremente Pedro aplica a Cristo el simbolismo de la Pascua, como lo hace también Pablo cuando dice que, Cristo que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. 1 Corintios 5:7. Él derramó su sangre para redimirnos del juicio de Dios y de la esclavitud del pecado. Para que nos beneficiemos de ella, debe ser rociada en nuestro corazón, es decir, aplicada a cada uno personalmente. La otra importante referencia de Pedro a la cruz se encuentra en 3:18. Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. El pecado nos había separado de Dios, pero Cristo deseaba llenarnos de vuelta a Dios. Por eso sufrió por nuestros pecados, el inocente Salvador murió por pecadores culpables. Y lo hizo de una vez para siempre, definitivamente, de manera que lo que hizo no puede repetirse, ni mejorarse, ni aun suplementarse. No debemos pasar por alto lo que esto implica. Significa que ninguna observancia religiosa ni la realización de buenas obras podrán jamás ganar nuestro perdón. Sin embargo, muchos en el mundo contemporáneo han optado por esta caricatura de cristianismo. No ven ninguna diferencia fundamental entre el evangelio cristiano y las religiones orientales. Y esto es comprensible, puesto que consideran a la religión como un sistema de mérito humano. Dicen, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Pero no hay posibilidad de reconciliar esta noción con la cruz de Cristo. Él murió para expiar nuestros pecados por la sencilla razón de que nosotros no podemos expiarlos por nuestra cuenta. Si pudiéramos hacerlo, la expiación hecha por Cristo sería una redundancia. En efecto, afirmar que podemos alcanzar el favor de Dios por nuestro propio esfuerzo es insultar a Jesucristo, puesto que equivale a decir que podemos arreglárnosla sin Él, que no era necesario que Él muriera. Como dice Pablo,
Si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Gálatas 2:21. El mensaje de la cruz sigue siendo en nuestro tiempo como en el de Pablo una tontería para los sabios y un tropezadero para los justos, pero ha proporcionado paz a millones de conciencias. Como Ricardo Ocker escribiera en un sermón que predicó en 1585, llámenlo necesidad, frenesí, entusiasmo, o lo que quieran. Es nuestra sabiduría y nuestro consuelo. No nos interesa otro conocimiento en el mundo que que el hombre ha pecado y Dios ha sufrido, que Dios se ha hecho el pecado de los hombres, y que los hombres son hechos la justicia de Dios. Todo cristiano puede repetir estas palabras. Hay santidad por medio de las heridas de Cristo, vida por medio de su muerte, perdón por medio de su dolor, salvación por medio de sus sufrimientos.